Bueno, vamos a comenzar esta clase leyendo un decálogo de uno de los jefes de la juventud peronista que va a asumir el gobierno dentro de un mes. Ese jefe es el señor Galimberti, un guerrillero con largo entrenamiento en Cuba, que es uno de los jefes principales de la juventud peronista junto con Abal Medina. La diferencia, a mi juicio, entre Galimberti y Abal Medina es que Abal Medina se prestigia con el apellido que lleva. Ese apellido está teñido con la sangre de Aramburu, del general Aramburu, y por lo tanto es un apellido con una prestancia popular indiscutible. Y por otra parte, el hermano ha caído en la lucha guerrillera. Pero Galimberti es un verdadero dirigente. Si yo buscara un símil de Galimberti, solo puedo pensar en otro argentino que fue guerrillero en Cuba, y en otros países de América me refiero al Che Guevara. Hasta la estampa de Galimberti es una estampa así, varonil, definida, decidida, clara, como era la del Che Guevara. De manera que cuando estos hombres hablan, no es simplemente prosopopeya, no es retórica. Es simplemente en plan la definición que va a ordenar sus pasos y que va a imponer a los demás, a todo el mundo, y que va a contar con el aval del jefe, que es el señor Perón. Por eso Perón los ha designado en esos lugares. Y si hablan el lenguaje que vamos a leer y lo hablan antes de la entrega del gobierno, es porque ellos ya cuentan con que el efecto de estas palabras no es provocar una reacción, sino aumentar la falta de reacción, consolidar la intimidación de las Fuerzas Armadas y la entrega, el espíritu de entrega. Observen ustedes que después del 11 de marzo recrudece el terror, se producen bombas, atracos, asesinatos, secuestros, sin que haya la más mínima reacción de ninguna naturaleza. El otro día vino acá un oficial de inteligencia que está en Córdoba, yo no estaba, pero conversó con mi señora, él estaba a las órdenes del coronel Irribarri, y el muchacho vino desesperado acá, trayendo a su mujer aterrorizada y a sus hijos, porque vivían en Villa Allende, y ya habían ido algunas personas en automóvil a preguntar ahí si vivía el chiquito, los chiquitos de él, a preguntar si ahí vivía el teniente primero fulano de tal. La mujer aterrorizada no quedó otro recurso que traerla acá a Buenos Aires. Y entonces comentaba él la absoluta falta de reacción. El general Orfilas reunió a todos los jefes y oficiales de la guarnición después del asesinato de su camarada para decirles, en fin, tenemos que lamentar este suceso, como los otros que se han producido antes, pero el único camino es la institucionalización. Y ustedes van a seguir, ustedes los jóvenes van a continuar, y yo los contemplaré desde el retiro a ustedes. Es decir, el comandante de un cuerpo frente al cadáver del camarada
acribillado de la forma más salvaje, más feroz, más implacable. Ni una palabra de justicia, ni una palabra de reacción, ni una palabra de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que tener paciencia. Lo importante es entregar el gobierno al 25 de mayo. Los muertos que han quedado en el camino son el fin. Son el precio que estamos pagando a la institucionalización del país. Son las mismas personas que en el año 1966 quebraron la institucionalización con toda soltura, lo sacaron al señor Ilia y pusieron un gobierno militar. Son los mismos. Tal vez no tenían el grado de general de división entonces, pero serían coroneles o generales de brigada. 6 años después, las víctimas son el holocausto de la soberanía popular. Este muchacho desesperado, seguro vino acá, fue a la escuela de inteligencia, habló con los jefes, clamando por una reacción, por algo, que abran los ojos. El hombre se exaltó, se indignó, y finalmente el jefe le dijo, bueno, en vez de castigarlo, le dijo, yo comprendo, usted le han matado al jefe y usted está impactado por el asesinato de su jefe. Entonces lo comprendió y lo dejó con su angustia y con su desesperación. Estamos nosotros frente a un enfermo. Ese enfermo son las Fuerzas Armadas de la Nación. Un enfermo que ya no reacciona. A medida que una enfermedad se agrava, cada vez hay menos poder de reacción. Y cuando ya un organismo no reacciona más, entonces es la muerte. La muerte puede ser inmediata, puede haber un pequeño plazo, puede prolongarse un poco más, pero la muerte es inmediata. Uno diría, pero ¿cómo? Recrudece la guerrilla y el terror estando en el intervalo de la entrega del gobierno. Buscan estos señores provocar una reacción. Ellos han comprobado en 4 años a esta parte, el peronismo, el comunismo, la guerrilla, que es toda la misma cosa, han comprobado una cosa. Desde el primer cordobazo en la época del general Urgasti, que el ejército no reaccionó. ¿Cuándo intervino el ejército en Córdoba? 10 horas después, cuando la gente que había devastado la ciudad se retiró a su casa. Entonces salió el ejército. Salió cuando no había que reprimir. En el segundo cordobazo pasó lo mismo, en Mendoza pasó lo mismo, en Rosario pasó lo mismo. En todas partes pasó lo mismo. Jamás intervinieron las Fuerzas Armadas en represión contra el terrorismo. En el momento en que debían ser. Estuvieron pendientes siempre de la orden superior. Nunca ningún superior dio la orden de salir a defender a la población en medio de la devastación. Y ningún jefe de unidad o de guarnición se consideró con decisión suficiente para tomar él la medida frente al hecho perentorio, apremiante. El enemigo de la patria, el enemigo de Cristo, el enemigo del orden, ha ido documentando este ablandamiento, esta falta de reacción. Podemos decir que la única reacción frente al terror que ha existido hasta el momento es la que se produjo en Trelew, protagonizada por un capitán, el capitán Sosa de la Infantería de Marina. Es la única reacción efectiva, real, frente al terrorismo.
tenemos que reconocer que el jefe del capitán Sosa, que entonces era el capitán de navío Mayorga, fue a Trelew a apoyar la actitud de sus subordinados en forma pública ante todo el país. ¿Cuál fue la reacción frente a ese hecho? Una cosa clamorosa en todo el país contra el asesinato de los guerrilleros. Un clamor de prensa, declaraciones, una propaganda fabulosa. Y en el fondo, una condena de los propios camaradas a ese hecho, a esa reacción. Yo personalmente no sé bien lo que ocurrió allí, pero me lo imagino. ¿Qué pasó ahí? Que los guerrilleros estaban acostumbrados en todas las cárceles, en todas partes, a hacer lo que se les daba la gana. Asesinar guardiacárcel, escaparse, hacer cualquier cosa. Y allí, al primer amago, cumplieron con su deber barriéndolo, como corresponde. Y ese hecho ha sido condenado unánimemente. No ha habido adhesión, no ha habido solidaridad de las armas con ese hecho. No ha habido nada. Al terror no se lo puede combatir nada más que con el terror. Nadie ha hecho la doctrina esta. Se ha hecho la doctrina del tiranicidio, se ha hecho la justificación de la violación aparente del mandamiento no matar, porque es lícito al cristiano matar en defensa propia, matar en defensa de su familia atacada, matar en defensa de su patria agredida o en defensa de su religión, es lícito. Pero nadie ha hecho todavía la doctrina cristiana del orden natural y cristiano frente a la guerrilla. Nadie lo ha hecho. Pero yo me atrevo a hacerlo, asumiendo la responsabilidad de las palabras que digo. Usted frente a una guerra perversa, donde se da la perversión más extrema de los fines y de los medios, donde el que aparece su amigo, a lo mejor su pariente, puede ser su hijo, su hermano, su mujer, su amigo. De repente, ese que está vinculado por la sangre, por la amistad, lo entrega a usted, como lo entregaron, por ejemplo, al almirante Allen. A quienes utilizan la figura del compatriota, del amigo, del soldado que está a su lado, que se gana la confianza de sus jefes, como el soldado Gómez, creo que se llamaba Jiménez, del batallón de comunicaciones de Córdoba, y que una noche aprovecha para entregar su batallón. ¿Cómo enfrenta usted esa guerra? La enfrenta según los cánones caballerescos de la guerra. Hablo no de los particulares, sino de la autoridad, del que tiene la autoridad y la responsabilidad del bien común y debe actuar de acuerdo a las exigencias del bien común. ¿Cómo debe enfrentar el terrorismo? A mi modo de ver, no hay más que un solo modo, que es enfrentar el terrorismo con el terrorismo, oficial y públicamente, no con escuadrones de la muerte o con organizaciones paramilitares, sino pública y oficial. El enemigo ha quebrado y quiebra en su lucha todas las leyes divinas y humanas. No hay leyes divinas ni humanas para él. ¿Qué hace en definitiva? Con él lo que él está haciendo, no ya con usted que me interesa,
sino con aquello a quien usted tiene el deber de defender con su vida y con todo lo que tiene. Este es el problema. Esta es la realidad. Entonces, cuando usted, viendo la película La batalla de Argelia o leyendo el libro Los centuriones del Artigué, usted se encuentra con el jefe paracaidista que le han asesinado en un barrio de la Kasbah, en Argelia, le han asesinado traidoramente a un soldado que va allí y arrasa el barrio entero. Ese es como se combate el terror. Esa es la medida lícita. Yo la veo como lícita. Cuando en el batallón del coronel Raspegui, uno de sus oficiales es llevado traidoramente a una celada en un barrio, y el hombre va a esa celada, va a ese lugar porque se van a entregar, hay unos guerrilleros que lo quieren seguir con la guerrilla, que se quieren entregar a él, y entonces él va y la única precaución que toma es hacer poner el jeep que conduce un soldado de él, hacerlo dar vuelta en dirección a la ciudad y decirle: apenas oigas un tiro, cualquier cosa, sales volando en busca de refuerzo. Entonces se produce, claro, él llama a la puerta, le abren, lo acribillan, consigue escapar el soldado, que ordena al jefe. Va allí un pelotón, ya no está ninguno de los guerrilleros más, pero está la casa y el barrio donde se ha consumado la celada. Entonces le ordena al jefe, al pelotón, dejar las armas de fuego y entrar a cuchillo y degollar a todos los varones, menos los niños y las mujeres. Que ahí tienen una réplica al terror. Se hace una reunión de prensa, está en la película La batalla de Argelia, porque claro, hay un clamor en toda Francia por los actos brutales de este coronel Raspegui, de este coronel Mathieu. Y entonces el coronel Mathieu, ante todos los periodistas, le dice: señores, ¿qué va a hacer Francia? ¿Se piensa quedar en Argelia o se piensa ir en Argelia? Si se piensa quedar en Argelia, no hay otra manera de hacer la guerra que la que estoy haciendo. Ahora, si nos vamos a ir, y bueno, les ofrecemos a las víctimas que hagan lo que se les dé la gana y nos mandamos a jugar. Porque no hay otra forma. Vuelvo a repetir, no hablo de la represión del terror al terror por cualquier, ni por ningún particular. Hablo por los responsables del bien común y del orden. Y no, repito, en forma oculta, sino en forma pública y oficial, como hacía San Luis, rey de Francia. San Luis, en el siglo XIII, con la misma naturalidad, iba a una leprosería y se ponía a curar las heridas de los leprosos. Personalmente, el rey de Francia. El leproso era un enfermo que producía terror alrededor. El rey de Francia no había antisepsia, ni había asepsia, ni había nada. Iba a limpiarle las heridas. Y a lo mejor desde allí se trasladaba al caballo, a donde ajusticiaban a los renegados, a las brujas y a todos los que corrompían el alma de sus hermanos, con la misma espíritu de caridad. Así obraba San Luis, rey de Francia, caballero cruzado, que participó en la última cruzada personalmente. Ahora bien,
Hemos llegado en el país a un grado tal de ablandamiento, para usar el término menos, menos duro, de las Fuerzas Armadas, que la han llevado, han anulado en ella, aparentemente al menos hasta aquí, toda capacidad de reacción y suscitando un espíritu de entrega, de conformismo y de entrega, que por otra parte el enemigo lo fomenta haciéndole caer a cada uno una palabrita. A uno le dice, tú vas a ascender, vas a ser general, vas a ser brigadier, vas a recibir esto. A otro le dice, no, el peronismo viene para arrasar con el ERP. Se acabará el ERP, se acabará Frondizi, se acabará esto, aquello. Y la gente, ¿por qué se deja seducir? Porque en el fondo tiene ya un espíritu de facilidad, de abandono, un espíritu blandengue. Le dicen a usted que no va a haber que pelear, que no va a haber que morir, y usted está contento y tranquilo. Prefiere cualquier cosa a tener que afrontar la muerte. Entonces, es lógico que ese ejército guerrillero que existe en el país adquiera una superioridad progresiva sobre las fuerzas regulares y las domine, como lo ha demostrado a lo largo de estos 4 años, hasta llegar nada menos que a la toma de toda una unidad, un soldado, un conscripto, con decisión de muerte y con entrega total a su causa, entrega toda unidad. Y el oficial de guardia de esa unidad, que tiene un timbre, que solo con apretar ese timbre pone en alarma toda la guarnición, ante la ametralladora que lo apuntaba de los que entraron a su despacho, no fue capaz de apretar el timbre para no morir. Y un oficial del colegio militar me contó aquí que él le planteó a los cadetes el problema, a sus cadetes. La actitud de este oficial de guardia. Y entonces los cadetes, algunos salieron diciendo, y bueno, un padre de familia, ¿cómo va a apretar el timbre si sabía que era la muerte? Señor, cambiar de oficio. Lo primero que tenés que aprender en un cuartel es a saber morir. Un soldado no puede pensar en la familia, en nada. Tiene que pensar en el cumplimiento de su deber, en la única cosa que tiene que pensar. El batallón cayó por un puñadito nomás, que redujeron todas las guardias, porque el oficial de guardia fue incapaz de morir, apretando. En cambio, el soldado que los entregó ha tenido que desaparecer momentáneamente, por lo menos de la tierra, no tiene ya ni padre, ni madre, ni nada en la vida. Lo ha dado todo. Esto es lo terrible. Esta lesión del enemigo. Ellos, por una causa falsa y diabólica, dan la vida. Y los que tienen que defender el orden en la patria no están dispuestos por nada en el mundo a dar la vida. Al contrario, se preparan para ponerse de rodillas no ante la soberanía de Cristo, sino ante la soberanía popular. Después van a reaccionar. Entre tanto, vale la pena leer este documento. Se ha publicado en los órganos de mayor difusión del país, como es La Razón, esta es del jueves 18 de abril. Se escucharon voces justicialistas. En conferencia de prensa se dio a conocer el decálogo, compromiso de la juventud peronista con el pueblo de la patria. El documento señala que los legisladores electos por la juventud peronista en los niveles nacional, provincial y municipal comprometen su acción ante el pueblo para el logro de los siguientes objetivos. Fíjense bien, la claridad, la lealtad y la inconciabilidad de este lenguaje. Estoy usando adjetivos de Calvo Sotelo. Asesinado oficialmente por el Frente Popular
español días antes del levantamiento en 1936. Fíjense el decálogo de esta juventud. Primero, libertad incondicional y sin discriminaciones de todos los presos políticos, gremiales y conexos. Segundo, investigación hasta sus últimas consecuencias a los responsables y ejecutores de torturas, secuestros, asesinatos y encarcelamiento de los militantes populares. Realizando igual procedimiento con todos los implicados en delitos económicos, ejecutores y cómplices de la penetración imperialista que ha saqueado y entregado nuestra economía. Tercero, supresión de todos los tribunales especiales, derogación de la legislación represiva, revisión de los fallos dictados por la Cámara Federal en lo penal, fuero antisubversivo, y la declaración en comisión de todos los funcionarios y magistrados designados a espaldas del pueblo por los gobiernos ilegítimos que se sucedieron desde 1955. Me detengo aquí antes de seguir. Es decir, ellos plantean ya con esta claridad meridiana que todos los asesinos tienen que salir de la cárcel, los asesinos de los camaradas de los que todavía gobiernan el país. Condenados algunos de ellos a pena perpetua. Observen que este gobierno levantó la pena de muerte cuando ya tenían a los asesinos del general Sánchez, para no aplicar la pena de muerte. Yo les pregunto a ustedes cómo se llama eso. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? Esto es monstruoso. Y fíjense con qué claridad. Resulta que los que han torturado y encarcelado y hecho daño son los agentes del orden, son las Fuerzas Armadas de la Nación, que son los que han respaldado todos esos hechos. Se los dicen en la cara. Y esto que dicen lo van a hacer. Y será justicia si lo hacen. Será justo. Nunca habrá una cosa tan merecida como esta. Miren cómo estarán estos pobres del fuero antisubversivo. Y ellos que han sido unas gallinas, ¿no? Pero los tipos han tenido que firmar alguna sentencia. Ellos pueden matar, pueden atracar, pueden secuestrar, pueden robar, pueden deshacer. Es la inocencia misma, porque son los héroes del pueblo. A todos los demás se lo va a revisar y se lo va a poner en su sitio. Cuarto, impedir todo género de continuismo del sistema que se personifica en aquellos que participaron a nivel de función pública en alguna de las formas de la entrega de la patria o la explotación de su pueblo. Quinto, denunciar y sancionar a los funcionarios del próximo gobierno que se aparten de la conducta revolucionaria que les ha impuesto el mandato del pueblo. Ejercer un permanente control a todo nivel para evitar claudicaciones y traiciones a 18 años de lucha, sacrificio y esperanza popular. Sexto, impulsar el cumplimiento y la profundización del programa del Frejuli atendiendo a las propuestas surgidas del seno de la clase trabajadora en los programas de La Falda, Huerta Grande y en el documento del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos. Séptima, propiciar la austeridad en la función pública en los tres poderes del Estado y en las Fuerzas Armadas, a fin de lograr que las remuneraciones de los funcionarios, magistrados, legisladores y militares estén de acuerdo con la etapa de reconstrucción nacional que iniciamos. Octavo, socializar las dietas y sueldos de los militantes de la juventud peronista que ocupen cargos públicos para poner ese capital al servicio de la reconstrucción nacional. Dichos aportes se canalizarán orgánicamente a través de esta rama del movimiento. 9. Trasladar a las instancias de la decisión política de los cuerpos burocráticos del Estado hacia las bases, es decir, volver hacia las bases donde se constituye el poder organizado del pueblo. 10. Suprimir toda otra forma de tratamiento entre los militantes del Frejuli, incluidos los funcionarios que involucren título, aditamentos, prerrogativas del sistema que no sea el de compañeros. Y luego salen con la verticalidad y responderán a las órdenes de Perón, etc. Pero yo me limito a estos 10 puntos. Esto no son las palabras
de un particular. No son como las palabras que yo les estoy diciendo ahora, simplemente de un ciudadano argentino, de un profesor. No, estas son las palabras del jefe oficial de la juventud peronista. Este es el programa que le anuncian a las Fuerzas Armadas que gobiernan todavía, le anuncian al pueblo y le anuncian inclusive a los futuros funcionarios. ¿Cómo se da un documento así en este momento? Porque saben que el enfermo o cree o estima o les ha documentado 4 años que el enfermo ya no reacciona. Ya es un paralítico al cual solo hace falta darle un garrotazo y aplastarlo para siempre. Se equivocan los que creen que habrá arreglos, compromisos, etc. No puede haber nada de eso, sea cual sea la voluntad de los futuros gobernantes, incluso del propio Perón. Porque estas fuerzas responden a una ideología y a un programa que trasciende el marco nacional. Son expresiones de una revolución mundial que ya domina la mitad del mundo y que en América avanza progresivamente. Además, se refieren aquí a la creación inmediata de las milicias populares. Entonces, frente a esta situación, les voy a decir simplemente lo que yo pienso. Todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas, cuanto más alto esté, más responsable, que frente a todos estos hechos de terror y a estas declaraciones públicas, no reacciona como Dios manda y la patria se lo exige, está traicionando a su nación y, si es cristiano, traicionándolo al propio Cristo. A mí me duele, se lo digo con sinceridad, cuando he escuchado decirle a cadetes que los oficiales instructores los llaman al ablandamiento, a la concesión, e incluso vienen aquí a buscar ejemplares de guerra contrarrevolucionaria. ¿De qué diablo ha servido la doctrina? ¿Qué significado tiene la doctrina? Resulta que el cristiano se prepara para vencer a la muerte y cede a la facilidad de la vida a este mundo. Se cierra su corazón y su mente ante los camaradas asesinados, no los siente como cosa propia, asesinados alevosamente, vilmente, traidoramente. No reacciona cada uno como si fuera él la víctima. No lo entiendo, sinceramente. Me causa horror. Y si es cristiano que comulga y hace ejercicio espiritual, es un vómito lo que siento. ¿Qué clase de cristianos son esos? Estamos celebrando la Semana Santa. ¿Qué creen los cristianos? Que el Vía Crucis es un símbolo nada más para él. Que el único que lo ha recorrido es Cristo. El cristiano que no sabe que para colaborar en la redención, en la propia redención y en la de los suyos, tiene que sumar su sangre a la de Cristo y llevar la cruz y hacer de su vida un vía crucis e ir a la muerte como fue él. Ese no es cristiano. Ese es 1000 veces peor que el ateo, que el renegado, que todo, porque revela una cobardía esencial, una vileza total. Ese es el renegado de Cristo. Esto es un asunto serio, porque si los responsables en cada unidad o en cada lugar han elegido el camino de la entrega, lo que deben hacer es mandar buscar la razón de mi vida y comenzar a dictar clases en los cuarteles y en las escuelas militares, que se aprendan ese libro, que será la primera parte
de un final que terminará en el manifiesto comunista. Pero que no sigan haciendo la farsa de nombrar a Cristo ni a la patria. Se van a llamar compañeros. Ahora vamos a ser compañeros todos, desde el presidente de la República para abajo, los jefes oficiales y suboficiales, cada uno será el compañero, no habrá otro título que compañero. Y las connotaciones que lleva estas palabras son tremendas. A mí lo que más me duele no es lo que hacen los enemigos. Ellos están en su papel, son leales, claros, inconciliables. Lo que me duele es lo que hacen nuestros hermanos en la fe. La claudicación, la cobardía, la falta de decisión y de espíritu de muerte. No lo tienen. Yo soy un civil y tengo miedo, mucho miedo. Pero cuando me ha tocado actuar en la vida, he cumplido con mi deber, estando solo, sin ningún apoyo de ninguna naturaleza. Y mi vida es una tierra de dificultad, porque he dado testimonios cuando llegó el momento. Y me asombra que los hombres que se preparan, que se educan para morir y matar, no sean capaces de hacerlo. Cada vez es una concesión más. Primero, pero no iba a venir nunca al país. Había gente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que no llegara, lo cual era razonable y prudente. Vino él. Después que vino, pero bueno, está bien. Se movilizaron 40.000 hombres y los aviones más espectaculares de la patria para contener la reacción popular, y ahora esas mismas armas los saludarán y se cuadrarán delante de él. Son cosas increíbles pero realísimas. El otro día a un oficial le decía un teniente coronel encargado de todo operativo antisubversivo aparente, puro teatro. Le decía el teniente, sí, bueno, este operativo se hace a los efectos de que la población vea que nos ocupamos del terrorismo, de la subversión, pues no se va a detener a nadie ni nada. Esto se lo decía el jefe. Ya le estaba asombrado, para cómo era del cuerpo profesional, un médico. Dice, pero ¿cómo? Sí, es una cosa para hacerle ver a la gente que nos ocupamos del terrorismo. Pero aquí no se va a detener a nadie. Y la realidad es esa. Asesinan a un camarada de cualquier jerarquía, ¿y qué van a hacer los superiores? A llorar a los velorios con la viuda. Lloran en los velorios y pronuncian discursos plañideros. No se ha visto jamás ningún ejército del mundo actuar así, ningún ejército del mundo. Lo digo con dolor. Y si mañana me dijeran, ¿usted ha dicho eso? Sí, he dicho eso. Aunque esté muerto de miedo. Además lo tengo escrito todo. Me da vergüenza. Siento una infinita vergüenza. No hay capacidad de reacción. Se han perdido las virtudes viriles. No existe nada. Ya nadie está dispuesto a defender su casa, a defender su patria, a defender nada. Decía Solón una profunda verdad en la Grecia pagana. Hay justicia en una ciudad cuando aquellos que son víctimas de la injusticia, todos los demás, sienten como algo hecho a ellos la injusticia cometida contra el hermano, contra el conciudadano. Pero cuando en una ciudad asistimos a la absoluta indiferencia o a esas actitudes plañideras y claudicantes frente a los camaradas que van muriendo, entonces sí, ahí no hay justicia. Y esta justicia del terrorismo va a venir a llenar ese vacío. Y habrá justicia. ¿Caerán inocentes? Claro que sí, siempre ha ocurrido lo mismo. Pero es justo
que así sea. Es justo. Yo no puedo soportar, vuelvo a repetirles, si yo les estoy hablando así es porque ustedes han venido acá, porque yo no iría a la casa de nadie a decirle nada. No iría a la casa ni de un cadete, ni un oficial, ni un jefe a decirle, hay que reaccionar, hay que hacer esto. No, ya estoy cansado de hablar y de decir. Pero si vienen, tienen que escuchar lo que yo veo. Ojalá estuviera equivocado, ojalá algo de lo que yo digo fuera una exageración de un viejo exaltado. Pero yo creo que esto es objetivo, es prudente, es ajustado a la realidad, es lo que es. Además uno ha vivido largamente y así son las cosas, así fueron las cosas. Por otra parte, no hay necesidad de hacer interpretaciones. Los jefes del enemigo le hacen a usted las interpretaciones. Ellos le hablan de las milicias populares, del ejército revolucionario del pueblo. Ellos hablan de todo eso. Le señalan el decálogo. Le dicen a todos estos señores que han intervenido en actos de justicia y de esta justicia mínima, de esta legalidad, cada uno será revisado y se verá cómo se ha comportado. En consecuencia, la cosa está clara. Este no es el momento de discutir. Yo creo que ya no se debe discutir más. No hay derecho a discutir más. No hay derecho ni siquiera a pensar si se debe ser esto o aquello, lo demás allá. Aquí estamos frente a una realidad que es la entrega al terror, al dominio del terror, de un terror sistemático de toda una nación. Caerán muchos justamente y caerán muchísimos inocentes. Pero nadie puede pensar honestamente que no va a ocurrir acá lo mismo que ha ocurrido en el resto del mundo. Lo mismo que ha ocurrido en el resto del mundo va a ocurrir acá. La dinámica de este proceso subversivo no es el peronismo, ni el justicialismo, ni el frejuli, ni nada. Todo eso es una fantasía. Debajo de eso está el verdadero orden, la verdadera realidad, que es, repito, leal, clara, implacable e inconciliable. Esa no pacta, esa no tranza, esa va hacia sus objetivos, como iba Lenin, como ha ido Castro, y como van yendo en Chile, con un ritmo un poco más demorado, porque todavía guardan las formalidades legales. Pero ya cuántos chacareros, propietarios de fundas o de ocupantes de una residencia, de una casa, han sido echados, muertos, asesinados, arrasados, ante la indiferencia de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo está Allende en el poder en Chile? Con el apoyo de la democracia cristiana, de los que comulgan y van a misa, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está Castro en el poder? Cuando Castro llegó al gobierno, toda la democracia cubana, todo el mundo celebrando este acontecimiento. Hasta se vinieron acá a la Argentina un batallón de estos castristas barbudos con un capellán y oían misa todos los días en El Salvador. 2 años después pasaron a la raya. Una vez que están consolidados, ellos son implacables. Entonces, el problema es el siguiente. A mi modo de ver, es lo que yo veo. Si el gobierno asume, el gobierno frejulista, llega el 25 de mayo impunemente al gobierno, la toma del poder ya va a ser una cuestión simplemente de tiempo.
que por otra parte la iniciativa y el ritmo lo van a fijar ellos mismos. Digan lo que digan ellos, porque a cada uno le hacen caer una gotita de miel, una seducción. Cuando hablan con un nacionalista católico, no, le dicen, inmediatamente va a ser arrasado el ejército revolucionario del pueblo. Inmediatamente se va a acabar el terror, inmediatamente se acabará el frondicismo, se acabará todo, en fin, vendrá una cosa realmente maravillosa. Y la gente no es que crea eso porque se lo dicen, no, quiere creer, porque quiere facilidad, quiere bienestar, quiere seguridad, quiere seguir viviendo como hasta este momento. Y entonces la evidencia no le dice nada, cierra los ojos para no ver. Repito, se equivocan, por ejemplo en la escuela de aviación militar, conseguirla con la doctrina. Tienen que cambiar urgentemente. Lo más prudente es pasar a la razón de mi vida y dejarse de embromar con Cristo, con la patria, con la familia y con todas esas cosas. Porque nosotros estamos frente a un espíritu de concesión y de entrega. Las evidencias es como si no existiera, nadie ve nada. El otro día vino ese oficial de inteligencia desesperado porque no encuentra eco en sus camaradas, en nada, él quiere saber nada. Lo único que él sabía era el terror de su mujer, porque los van asediando por la acción psicológica, por el terror psicológico. Y entonces la gente se dispone siempre a esperar un poquito más, ya vamos a reaccionar. Un alto jefe le decía a un amigo, bueno, entregar el gobierno no es entregarse. Resulta que venís cediendo, dando todo. No reaccionás nunca y vas a reaccionar al final. A veces ha ocurrido eso, en España ocurrió eso. En España, las Fuerzas Armadas españolas dejaron que el ejército fuera demolido por la República. La ley Azaña redujo en un 70% los efectivos de todos los cuadros. Dejaron nada más que en servicio activo a los jefes republicanos, reconocidos, entre ellos a Franco. Y Franco colaboraba con esa república que asesinaba, que quemaba iglesias, que hacía toda clase de devastaciones. Había que respetar la república. Hasta que le cerraron la escuela de infantería de Zaragoza. Entonces, no hace mucho veía una película documental donde está el discurso de él ante 600, 700 oficiales formados por él. Un discurso sí donde uno ve la figura del soldado, del hombre que iba a presidir. Como el hombre se puso difícil, los jefes de la República lo mandaron a las Islas Canarias. Triunfa el Frente Popular, como ha triunfado ahora en la Argentina. Asume el poder a principios de 1936, comienzan los asesinatos públicos y oficiales. Y entonces se produce la reacción. Era el momento, ¿no? Había pasado hacía mucho el momento para reaccionar. Había pasado hacía mucho el momento para reaccionar. No había fuerzas armadas para reaccionar, estaban deshechas. La prueba está que el movimiento fue aplastado el primer día nomás en Madrid y Barcelona. Los dos puntos había arrasado todos los jefes oficiales y cadetes. En el norte había un poco de fuerza, con el general Mola. En el sur no había ninguna fuerza, estaban las actividades de aquel general que por la radio hacía creer que tenía fuerza, Crespo del Llano. Lo único que quedaba en España era el pequeño ejército de África.
a cuyo frente se puso Franco. Y pudo pasar gracias a que Mussolini puso a su disposición los aviones de transporte. Pudo pasar al continente. Y se inició una guerra que duró 3 años, 1 millón de muertos, España destruida, 1 millón de desterrados. Me duele en el alma, qué mala muerte para un militar, qué mala muerte para un soldado, morir sin luchar, morir de ese modo pasivo, inerte, sin posibilidad de reacción ninguna, reventado a balazos. Es doloroso. Y que frente a esos muertos así, sus camaradas no tengan la menor capacidad de reacción ninguna. Esto es peor todavía que la muerte. Y uno lo ve que es así. Se repiten los casos y es así. Solo las mujeres dicen a veces alguna palabra viril, como la mujer del almirante dolida, como tiene que estar dolida, de ver a los camaradas de los muertos en la indiferencia absoluta, pensando que todo se va a arreglar entregando el gobierno con el nuevo gobierno. Más no les puedo decir. Yo lo único que espero es que haya un puñado de hombres capaces de una definición, de una decisión, de un espíritu de muerte. Yo no les aconsejo a nadie que lo haga en el sentido de decir haga usted esto, aquello, no. Hago yo lo que debe, que es esto. Que los demás cada uno haga lo que debe. Que vea la evidencia, que vea que 2 más 2 son 4 y no cierre los ojos y aparte la mirada, que con eso no se resuelve nada. Pero eso sí, dejémonos de hablar de las ideas elevadas, de los grandes principios, de que la vida es para ofrecerla y brindarla por una causa justa, por la verdad de Dios, de la patria, de la familia. Dejemos ese lenguaje. Dejemos ese lenguaje porque es todavía más vergonzoso. Yo respeto más a los Galimberti que hablan este lenguaje, y que han dado testimonio en la acción, que a la gente que se arrodilla ante Cristo, que jura la bandera de la patria, que comulga, que habla de dar la vida, que llegado el momento acomoda la situación para no hacer nada y seguir adelante esperando que los perdone. Es la impresión que me hacen esos obispos que reciben almorzar a los en todas las unidades del país militares. Se ha vivido durante años combatiendo al tercer mundo. No se han hecho más que dar cátedra contra el tercer mundo, pregonar contra los sacerdotes para el tercer mundo. Pregunto qué pasará después del 25 de mayo. ¿Quiénes serán los futuros capellanes y conductores espirituales? ¿Cuál será la iglesia triunfante? Están dispuestos a entregar eso también, porque falta el espíritu de muerte. Y esto no es culpa del peronismo. Uno tiene que ser leal a la verdad. En 1955, el que lo venció a Perón fue Cristo. Cristo lo venció a Perón. En los aviones que se le alzaron vuelo en aquellos días, ponían a Cristo con una B, la cruz en la B. Cae Perón y Cristo desaparece de la escena. Y los que lo sacan de la escena fueron los cristianos. No fueron los cristianos. No se habló más. Estamos nosotros con las consecuencias finales de ese proceso, de esa traición a Cristo, de esos renegados de Cristo, que fueron los hermanos en Cristo, no los enemigos.
Uno ha vivido todas estas cosas y sabe que son así. Y por eso llega este momento y se repite el mismo fenómeno de entonces. Están dispuestos a ponerse de rodillas y a sucumbir en aras de la soberanía popular. Pero en aras de la soberanía de Cristo, de la soberanía política de la nación, no están dispuestos a morir. Y todavía nos falta, si esto sigue así, si no hay una reacción, ¿vean? Porque en la vecindad nuestra crece un gran poder que nos va arrollando. Pronto la cuenca del Plata será dominada íntegramente por los brasileños. Y la vieja cuestión histórica, que el único que la defendió fue Juan Manuel de Rosas, que tuvo la visión de una realidad concreta. Todo el problema de la Argentina es la cuenca del Plata, sobre todo la cuenca del Plata, más que la Patagonia todavía. Y la gran lucha era volver a reintegrar la unidad política que fue el virreinato del Río de la Plata. Contra esa política conspiraron los grandes poderes de la tierra, conspiraron los vecinos y conspiraron sobre todo los malos argentinos entregados. Perdimos el Paraguay, perdimos la banda oriental, como antes se había segregado Río Grande do Sul. Clase pronunciada por el profesor Jordán Bruno Yenta en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires a los 13 días del mes de septiembre de 1900.